Hola a todos, ¿qué hay de nuevo amigos? Un día importante, un día de celebración. Muy buenas noticias. Empezamos por Juan Carlos, el compañero Juan Carlos que adquirió un Cloudbuster hiperpotente, el más potente por servidor producido. Ha logrado algo que yo no tenía tan claro que se lograra. ¿Vale? Somos generadores de buen rollo, buenas energías, elevadas frecuencias, bienestar, salud. Pero de ahí a lograr la lluvia, pues hay un paso, ¿no? Hay un paso. Entendamos que el Cloudbuster de Wilhelm Reich era diferente, no estaba montado sobre material de orgonita y encima usaba doping, usaba el Oranur. Consiguió sintetizar el Oranur de tal modo que generaba unas potencias eh, impresionantes en el Cloudbuster, que de por sí él notaba que afectaba levemente al clima, pero fue cuando con el Oranur llegó a modificarlo por completo, llegando a en desiertos generar lluvia. Bueno, una repercusión importante en el medio ambiente gracias a la sincronización de Cloudbuster y Oranur, ¿verdad? Nuestro Cloudbuster de Juan Carlos, más que nuestro ya, alcanzó vibraciones impresionantes. Impresionantes que encima ratifican todo lo que estábamos compartiendo en este canal. Recuerden que os decíamos que la bobina en magnético probablemente le diera más potencia al Cloudbuster que en gravitacional. ¿Vale? Nuestros Cloudbusters llevan esa especie de toma de salida y si tú posicionas el Cloudbuster sobre esa toma de salida va a generarle un efecto Magrav, ¿no? Va a generar una interacción de campos magnetogravitacionales con los que ya emite el Cloudbuster en la toma de salida, en la de salida cosmológica podríamos decir, y la toma de salida terrestre. Ahí hay un circuito, ¿vale? Un campo toroidal muy potente que se retroalimenta con más fuerza con la bobina posicionada en magnética bajo el Cloudbuster. Hemos comprobado unos 11 millones en magnético respecto a unos 9 millones en gravitacional. Hasta 2 millones de bobis de diferencia de tener la bobina de bajo en magnético a tenerla en gravitacional, ¿vale? Esto es muy interesante. Lo habíamos compartido anticipadamente gracias siempre al iraní, a Mr. Kess y a nuestros compañeros de la KF, que anticipadamente han ido filtrando esta información, se ha ido compartiendo al público y los que hemos estado ahí observadores y hemos integrado y entendido, pues estamos comprobando en las pruebas de campo que es así, que es acertado. Es acertado. Muchas veces hay información muy acertada, pero a veces la filtramos de un modo levemente tergiversado y es un disfrute comprobar que las cosas funcionan y que la información que se está compartiendo es acertada. Por el momento es acertada y cualquier cambio que haya que hacer se hace. No pasa nada, aquí estamos para mejorar, para seguir creciendo. No nos vamos a agarrar a ningún clavo ardiendo. La cuestión es ser honestos y productivos. De ahí que estemos tan satisfechos por el Cloudbuster y el estudio que está realizando el compañero Juan Carlos, que es que no, lo está enfocando metódicamente, tal, registrando de dónde pega el viento, cómo está el clima y bueno, le hemos de hacer un vídeo solo a su Cloudbuster, solo a la investigación que está desarrollando. En unos días lo tendremos realizado. Por el momento eso, deciros que en una semana de huevo frito, de puro sol, este hombre lo ha posicionado y comenzó a chispear. Comenzó a chispear con su bobina en magnético en el modo más potente, no introducida debajo del Cloudbuster, sino en el agua del caldero. Un caldero con agua que no está dinamizado, no está en torbellino, pues ya lo dinamiza, ya está dinamizada ese agua por la propia espiral del cobre. Eso genera un campo de fuerza, que no lo vemos, pero está ahí, en el agua, está ahí está dando un torbellino magnético. Que el agua físicamente está vortizada, mejor, pero como estamos tratando con energías muy sutiles, también podemos vorticear esas sutiles energías, de modo tal que por la interacción que va a tener con un agua que está estanca, genera el mismo efecto, o parecido, ¿vale? Se puede generar. Luego detallaré algún detalle más de esto del sistema de bobinas, pues es muy interesante. Pero de momento, eso, que estamos muy satisfechos y bueno, son resultados muy buenos. Os comparto ahora mismo mi Cloudbuster. Estoy completando ya mi Cloudbuster
me estoy quedando sin materiales, puedo tener una semana de parón en la producción, entre que me llega más cobre, más zinc, más aluminio. Entendamos que el sistema de producción consume bastante metal, estos sistemas así potentes consumen bastante metal y componentes, ¿no? Bueno, aquí está nuestro Cloudbuster, a ver qué os parece, amigos. Aquí lo tenéis. Eso es. Él pesa sus 15 kilos ya. ¿Por qué? Porque la estructura de hierro que me encontré tirada. Me la encontré tirada, que ya viene a ser la estructura que se utilizó en nuestros Cloudbusters. El diseño similar. Pues ya pesa lo suyo. Bueno, aquí como podéis ver, está montado, está rellenado más bien de material Stranite Thinnite, ¿vale? Muy potente, muy potente, muy potente. Con él hemos fijado un montón de orgonitas, que son las más potentes que puedo producir, que son la de Orgonitron y la de Thinnite, ¿vale? Estas son Thignites y Orgonitrons que no se lograron, pero que yo sé cómo estaban bobinadas por dentro, porque tienen sistema de bobinas y todo, y las he aprovechado, ¿vale? Aquí hago un tridente interno, y aquí luego hago un hexágono exterior, que van a interactuar todas sus fuerzas, evidentemente. Aún nos queda hacer toda la masa final de orgonita, que va a tapar esto. Quizás no las tape del todo, quizás deje que asomen un poco las orgonitrones y las Thinnite, o las tape, no lo sé. Aquí van los tubos de cobre, ¿vale? Los tubos de cobre han de introducirse aún aquí y cocinarse con toda la mezcla. Cocinarse todo por completo. ¿Aquí qué hay? Aquí hay algo muy interesante, ¿veis? Esta es la toma de salida. Este sí tiene toma de salida, este Cloudbuster. ¿Por qué? Porque al tener hierro, que el hierro es un componente magnético que imanta, a nivel de imantación, no como el cobre, es conductor el cobre, pero no tiene el imantaje del hierro, ¿no? El hierro imanta tanto que me da la sensación de que esto sí podría generar don. Esto sí podría generar don, entonces ante la posibilidad del don, pues hacemos la toma de salida para poder liberarlo si se diera el caso. ¿Que no libera don? Mejor, la utilizamos para otras cuestiones. ¿Que le hace perder un poco de fuerza una toma de salida porque no concentra toda la fuerza del Cloudbuster para la pura emisión? Seguramente sí. Pero también nos puede convalidar para otros tratamientos, otras configuraciones, y también por seguir un poco los pasos de Wilhelm, ¿no? De hacerlo un poco, de hacer un Cloudbuster un poco más en la línea de Wilhelm Reich, que tenga una descarga. Bueno, no sé si Wilhelm Reich tenía una descarga para el Dawn. Yo sé que se apartaba del Cloudbuster. Él se apartaba. Y quien lo tocaba, alguno que lo tocó, casi queda en el sitio. Entonces puede ser bueno usar guantes para tocar los tubos de cobre. O al menos la toma de salida, que aquí os muestro. ¿Vale? Porque se puede generar mucha fuerza en el tiempo. No lo sé. Como os he dicho, habrá que experimentar y experimentaré. Os iré compartiendo. Quizás toque sin guantes un poco para ver qué pasa. Para ver, me considero resistente y que pase lo que pase notaré algo antes, o simplemente acercando la mano. Soy muy curioso, lo sé, soy muy curioso. Tengo que averiguar esas cosas, pero bueno, poco a poco hay que hacer las cosas con cautela. Con cautela por si hubiera más peligro del que creemos, ¿verdad? Ahí. Total, que este es nuestro Cloudbuster, que está vibrando ya en unos 13 millones de unidades Bobis, a falta de hacerle toda la argamasa final, aunque la verdad es que sospecho que subir de 13 va a ser complicado. Probablemente se pongan 15. Es la construcción más potente desarrollada hasta la fecha. Nosotros habíamos alcanzado los 9 millones en la flor de la vida, la cual, si la testabas, no daba esos 9 millones. Fue cuando le comenté al amigo anónimo de testar en altura, porque dije yo, esto tiene mucha fuerza, le he metido mucha caña para que me dé esta vibración. Sospecho que debe vibrar más en la interacción de campos que yo genera en altura. Y sí que así fue. Le solicité testar la foto, pero
no la imagen del producto, sino el aire, lo que había sobre la construcción, y subía la fuerza. Si igual había 5 millones en la construcción en sí luego generaba 9 millones en altura, y no lo sé a más altura quizás incluso más. Entonces, bueno, también es complejo testar estas cuestiones. ¿Ok? Recordaos que este Cloudbuster, bueno, eso, que tiene toma de salida, que aquí la vemos, y toma de entrada. ¿Vale? Esta sería la que introduciríamos en el agua o en el plasma para que eyecte el campo magnético del agua o el campo magnetogravitacional. Entendamos que los campos magnéticos, cuando interactúan con el magnetismo fundamental del plasma, generan un campo magnetogravitacional. El plasma, que es lo único que existe, es lo único que hay, plasma, todo es plasma, ¿no? Todo es plasma. Cuando ves una energía que está en constante expansión, tanto hacia adentro como hacia afuera, entonces empiezas a entender un poco más esta vida y el circuito en el que estamos metidos. Ya decodificaremos estas cuestiones más en profundidad hacia el futuro, cuando servidor incluso las tenga más claras. Yo tengo mi claridad, pero alcanzar la claridad, una claridad compartible a todo el mundo, es lo que considero más complejo. Y es por lo que estamos. Porque mi claridad no, por sí sola, tampoco es la claridad la que importa. Ni mi claridad ni vuestra claridad. Es la claridad. La conexión de claridades. Bueno, vamos a ver. Claridades aparte. Nos llevamos el Cloudbuster. Y algunos temas del bobinaje. El bobinaje. Es muy importante entender que lo de las bobinas te explica el sistema del plasma también, cómo él se expande tanto hacia adentro como hacia afuera. De hecho, las bobinas, si las montara sobre un plano, si yo fuera tierraplanista, pues, ¿qué ocurriría? Que sí, todo sería magnético o gravitacional. Todo sería magnético, ¿vale? Desde esta posición, pero desde esta solo sería gravitacional. Desde el punto de vista de un solo observador. Si ponemos el punto de vista de dos observadores, desde el que observa desde dentro y el que observa desde fuera, entonces sí, observaríamos magnetogravitación. Magnetogravitación. Aquí os pongo el ejemplo de una espiral sobre un plano, que ustedes la estarían viendo, a ver cómo estarían viendo ustedes. La estarían viendo en magnético, a través de sus pantallas, pero yo si le diera la vuelta, la estarían viendo en gravitacional. ¿Qué ocurre? Que al estar la espiral así en magnético, como ustedes la ven, si ustedes estuvieran aquí, ¿vale? Si yo me la posiciono así como se la pondrían ustedes, que sería así en el pecho, ella estaría exhalando magnetismo, ¿vale? Por aquí sería magnética y por esta cara sería gravitacional. Por eso nuestras medallitas, cuando las posicionamos, ¿qué pasa? Que hacia nosotros gravitan, pero hacia el medio magnetizan, de modo tal que ellas van a licuar o transmutar las energías mejorables que tengamos y a eyectarlas transmutadas hacia afuera. Asimismo, sobre todo lo que van a hacer es trabajar con las energías fundamentales que nos componen y eyectarlas, multiplicarlas hacia el exterior. De ahí lo interesante de que cuando utilicemos medallitas nos responsabilicemos de nuestro biocampo, pues nuestro biocampo va a eyectarse al medio externo y si estamos por ser productivos, pues antes lo seremos con nosotros mismos para poder extender nuestra productividad a la productividad o a las productividades más bien, ¿no? Que son nuestro medio, nuestras conciencias que lo habitan. Es importante ser consciente de estas cuestiones, porque no por ponerte una extra night porque sí,
está todo hecho. Por supuesto, tienes una constante depurativa y saludable, pero es importante responsabilizarse de ella. Pues Wilhelm Reis demostró que al séptimo día el orgón puede llegar a generar ese Oranur, que es un orgón excitado. Se puede llegar a excitar el campo orgónico y puede llegar a dejar de ser efectivo sencillamente porque el panel de control está actualizando otra cosa. Entonces el orgón va a darte lo mejor en relación a la actualización que tú ya estás desarrollando. Es siempre por eso. Siempre por eso tenemos salud o enfermedad. ¿Vale? Porque estamos en ese sistema de actualizaciones. Y no basta con creer que estás bien. Es la fuerza con la que sabes lo que crees. Como la que crees en lo que sabes. Son esas las claves, ¿no? Luego en el sistema de bobinas depende del punto del observador. Claro, yo si la bobina ustedes la están viendo desde aquí, van a ver que está en magnético hacia afuera, ¿vale? Está en magnético, estáis enviando, podríamos decir, estáis expresando desde el magnetismo, estáis generando un campo magnético, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la onda se amplía. Luego de la interacción del campo magnético, que ya es esta espiral con todo el magnetismo, que es lo único que hay, que son infinidad de rayos magnéticos que componen todo, fecundará el campo magnético generando ese plasma. Muy interesante el iraní, muy interesante. Es un conocimiento que teníamos cuadrado con otras jugadas y nos hace muy felices porque ya llevamos un recorrido y gracias a otros científicos hemos ido concatenando información y está cuadrándonos todo. Nos va cuadrando todo, aunque bueno, siempre habrá que estar abiertos a mejorar, ¿vale? Siempre hay que mejorar algo. Y hablando de mejorar ya toca comentar una mejora épica. Es una mejora que teníamos muchas ganas de que se diera y que se ha alcanzado. Llevamos un tiempo trabajando con el compañero Caleb de Mundo Mexa Electroorgonite. Es una conciencia muy interesante, muy servicial, muy productivo. Este chico desde el principio estuvo por aportar, siempre tenía interés en las investigaciones, pero sobre todo él estuvo por aportar. Es el que nos está haciendo las traducciones de los talleres de Mr. Kess, que abro la puerta si alguien se anima, porque claro, ahora Caleb tendrá bastante trabajo con lo que os voy a contar, servidor también tiene, y si hubiera alguien que manejara bien el sintetizador de voz y se animara a traducirnos los talleres de la fundación, pasarlo al sintetizador y me los envía a mí para yo hacer la edición final y subir el taller, o la hace él y me lo comparte ya hecho, me da igual, eso es mejor, cuanto menos trabajo mejor, ¿entendéis? Pues se le podría remunerar un agradecimiento de 2 extra night por taller traducido, incluso 3, todo es posible, ¿eh? Ya lleva un tiempo hacer 3 extra night, pero todo es posible, por lo menos 2 seguro, 3 negociable, tengo que mirarlo porque bueno, están valoradas en 30 euros, entonces sería como recibir 60 euros por taller traducido y como unos 3 talleres al mes, pues bueno, son unos 180 euros de valor mínimo, que si llegamos a las 3 extra night es más. Entonces ténganlo en cuenta si hay buenos traductores, que no tengamos que enseñaros, ¿vale? Porque la enseñanza lleva un tiempo y tiene que ser conciencias, o que estén aprendidas o que aprendan y lo hagan, y ya está, y que lo hagan bien y eso, y ahorrar tiempo por todos lados y darnos lo mejor. El compañero Caleb lo hace muy bien, hace unas traducciones increíbles, maneja muy bien el sintetizador, es el mejor para esta misión evidentemente, pero si conseguimos asistencia para el compañero Caleb, mejor, que tiene mucho en desarrollo. El compañero Caleb, por fin, tras, como os decía, un tiempo en desarrollo, le ha empezado incluso con los plasmas de la fundación. Bueno, él está en todo y como os decía, llevamos un tiempo trabajando, compartiendo información y al fin esta semana ha alcanzado los valores extra night. Exacto, ya tenéis la extra night en Mundo Mexa Electroorgonite en México. Es muy importante compartir la información porque en los tiempos que vivimos muchas veces escupimos para arriba y nos cae todo en la boca. Cuando yo comentaba que el
genial, Ramón Matallín se tenía que guardar la receta y luego de repente yo saco un recetón y me la tengo que guardar, jolín. Cuando tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y no podemos a veces cambiarlas, ¿no? Por la tesitura en la que estamos, porque lo suyo sería poder empezar a vivir de otro modo en todos los niveles y que cuando tengas algo importante que no sea tan importante y lo puedas compartir y tal, pero cierto es que la vida me ha puesto en esa situación de que tengo que guardar la receta, tengo que generar una riqueza por todo lo... Vengo de un comercio que estuvo 8 años abierto y tengo unos pagos pendientes. El comercio está cerrado y estamos al borde de una recesión. Entonces yo tengo que hacer las cosas bien para mí como para todos, como para cualquiera. Y eso pasa por que yo comparta la receta de un modo limitado. Ese modo limitado es Caleb. Caleb es una conciencia que le corresponde darle un buen uso a esa receta y que seguramente la lleve incluso a otro nivel, pues como es muy metódico, seguro que encuentra alguna clave y podemos aumentar un poco más la potencia entre él y yo. Pero esa información es entre él y yo, ¿vale? Quien quiera Extra Nights, cuento que las logra a través de Mundo Mexa Electroorganize. Se está estabilizando la receta, pero os puedo decir que tras bastante trabajo se ha conseguido. Hace un par de días o 3 ya se ha conseguido la fuerza. La fuerza ya se ha conseguido, sobradamente. Ahora que se estabilice, llevará un par de semanas más. Probablemente tenga más coste de producción, más esfuerzo, tal, lo tendrá que referenciar en sus precios, no lo sé lo que tendrá que hacer, pero él lo hace bien y es cuestión de tiempo que en México, en Iberoamérica, existan producciones masivas de Extra Nice, de Cloudbusters hiperpotentes. Pues lo delicado es enviar un Cloudbuster con los gastos de envío que hay transnacionales. Son muchos los gastos de envío y entonces es muy importante que nuestros compatriotas tengan la mejor tecnología y para mí es liberador poderla compartir gracias a que he conocido a Caleb, porque no se hubiera compartido a casi nadie, ¿vale? Entonces bueno, que muy contentos. Gracias Caleb, tú sabes lo que tienes que hacer, desarrollarás ahí unas fuerzas impresionantes y bueno, que ahí seguimos colaborando y compartiendo información, que es de lo que se trata, ¿no? De compartir dentro de las posibilidades de cada cual. Enriquecerse uno como todos. Esto no va de ir ni a lo tuyo ni a lo de los demás. Es de la ecuación interactiva del ir a lo tuyo yendo hacia los demás como a los demás yendo a lo tuyo, como se dan las mejores conclusiones. Quedamos en edición del vídeo del Cloudbuster de Juan Carlos, que es súper interesante, muy potente, fuerzas impresionantes que han corroborado nuestros estudios. Estamos muy contentos y eso, un vídeo exclusivo para los avances de Juan Carlos, que como os decía, ha generado lluvia. Bobina en magnético, chisporrotea. Bobina en gravitacional, ese efecto electrolítico de electrólisis de esas burbujitas en el alambre de cobre, que llegaron a encapotar por completo el cielo encapotado, semana de puro sol, el cielo encapotado y ahora ya sí lluvia. Con magnético, chispita, un poco de lluvia, pero en gravitacional ya empezó a llover, Ahora queda por observar, por contrastar, si estos fenómenos se siguen manteniendo, desarrollando en el tiempo. Hay que observar más. No obstante, es impresionante porque ha llovido en una semana de puro sol y varias veces, hasta dos veces de momento. Y el Cloudbuster ya he tenido que comentar lo del óxido porque de lo que ha llovido se le ha generado un poco de óxido en los caños del cobre. Se ha generado un poco de óxido. Eso nada, marcha al instante según le pasas la bayeta. Y lo importante es eso, que emita las fuerzas que emite, que genere bienestar, genere una energía beneficiosa para nosotros como para nuestro medio. Y luego encima la lluvia de propina. Como os decía, está todo referenciado a las orientaciones, entonces se irá sacando una estadística, si es posible, se irá sacando esa estadística y podremos comprobar esas cosas que decía Wilhelm Reich, a ver si es totalmente cierto que orientando de este a oeste generamos lluvia, que de oeste a este rompemos las nubes, por tanto deshacemos la posible lluvia, que orientándolo hacia el norte
destruimos la niebla, creo que sí, destruíamos la niebla y orientándola hacia el sur la traíamos, generamos la nieblina. Es que es muy curioso todo. Así que bueno, ahí seguimos investigando gracias a todos ustedes, amigos, colaboradores, sois geniales y nada, que estamos todos ahí desarrollando un montón de cosas y muy contentos gracias a los Juanes, a Mundo Mexa de Torgonite, Caleb, al amigo anónimo siempre, Sensei, bueno, todos amigos, eh, gracias por este proceso, por estas producciones y bueno, que es todo vuestro, ¿vale? Gracias por ver, amigos míos, y nada, que ahí seguimos.